Bueno, ya estamos completos. Pues desde la primera clase, primero bienvenida a las que vienen hoy por primera vez. Y bueno, pues ya Miriam es, ¿verdad? Miriam ya compró su Biblia Jerusalén, muy importante para nuestra clase como herramienta de estudio. Decíamos que aunque todas las Biblias son buenas, la de estudio nos ayuda un poquito más porque tiene comentarios. Pueden luego ver la de Miriam, la cantidad de comentarios que tiene con cada cita bíblica, ¿verdad? Entonces necesitamos la Biblia, necesitamos un poquito el catecismo de la Iglesia y si es posible también Vaticano II, porque explicábamos de que como católicos, pues nosotros tenemos no solo el dato revelado, que es la Biblia, sino que tenemos la interpretación que hace el magisterio, ¿verdad? En este caso, Vaticano II y obviamente Catecismo de la Iglesia. ¿Me escuchan? ¿Cómo me escuchan? Perfecto. Actualmente. Es que aquí estamos componiendo las bocinas porque anteriormente, en la clase anterior, no escuchaba muy bien. ¿Aló? Sí, ¿Me se oye escuchan? bien. Sí, se oye bien. ¿Escuchan? Es que yo creo que tienen apagados sus micrófonos. Yo escucho bien. Escucho perfecto. Tienen apagados sus micrófonos, parece. No, yo escucho perfectamente. Yo también. Es que usted bien. no los había quitado, Betsaida. Pero Bueno, ya... es que lo que pasa es que cuando se empiezan a escuchar sonidos que Exacto. hay que apagar el micrófono, pero para hablar hay que abrirlo nuevamente. ¿Te manda? No, es que están aquí probando el sonido pero ellas se están escuchando muy bien, dice. Bueno, entonces, aquí está nuestro módulo. Y esto es lo que tenemos en nuestro índice, que es la Biblia, ¿verdad? Es nuestro primer tema y pues lo trabajamos anteriormente, hace 8 días, con el hecho de lo que significa la palabra, ¿se recuerdan? Vimos que no necesariamente desde el principio todo fue escrito, sino que empezó con tradiciones orales, luego pasaron los siglos, esa transmisión oral fue de generación en generación, luego lo que son los manuscritos, pasados los siglos, se pone por escrito. Dijimos que originalmente tenemos los 10 mandamientos en piedra, ¿verdad? O sea, vemos un proceso de la era de piedra. Luego se van utilizando pergaminos, que es de plantas, tenían también un proceso. Luego tenemos el papiro, ¿verdad? Con el pergamino. Primero los papiros y después los pergaminos, ¿verdad? Y así vamos teniendo todo el proceso de lo que va haciendo la Biblia hasta que está la imprenta y ya la tenemos pues escrita, ¿verdad? Entonces, aquí vamos viendo cómo ponían, este es un ejemplo como para tener idea, ¿verdad? De que alguien que va a escribir una carta, que va a empezar con un orden, ¿verdad? El destinatario, y no lo hace porque simplemente se le ocurre, sino que tiene una necesidad, algo que va a transmitir, ¿verdad? Entonces, sabe cómo decirlo, sabe de qué manera lo va a presentar, porque sabe quiénes son los destinatarios, ¿verdad? Entonces, en el caso de la revelación, pues es Dios que quiere darse a conocer a nosotros y Él va a utilizar su pedagogía, su didáctica, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo en el estudio bíblico cómo esa didáctica de Dios, pues Él elige a una persona, se da a conocer, estamos hablando de Abraham, ¿verdad? Tenemos primero, decíamos, los 11 capítulos primeros, que es como una historia universal,
pero la mera historia de la salvación, que es como la carta que se desarrolla, pues va paulatinamente, paso por paso, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos pues este detalle de una carta o algo hacia una persona, pues nos mueve el sentimiento, el amor, y es exactamente la acción de Dios, ¿verdad? Movido por el amor, no hay algo más que se le pueda atribuir más que lo que dice el Evangelio de Juan, tanto amó Dios al mundo, ¿verdad? Que se quiere dar a conocer, que se manifiesta, que se presenta, pues lo va haciendo, por eso se llama revelación paulatinamente. Yo no sé si ustedes se recuerdan, tal vez algunos no, muy jóvenes, aquí muy jovencita, pero antes estaba lo que eran los rollos de cámara, ¿verdad? Para revelarse, decía, ¿verdad? Entonces, las cámaras estaban, se ponía el rollito y entonces se tomaban las fotos hasta que se terminaba todo el rollo, se sacaba y luego se llevaba a un laboratorio para revelarlo. Y ese era un proceso, no que se lo daban al día siguiente, ¿verdad? Sino que tenía un proceso que entraba en un líquido y aparecía algo en un cuarto oscuro. Pues ese mismo proceso de revelación es el que tiene Dios a través de transmitirnos y manifestarnos quién es Él, ¿verdad? Entonces lo va haciendo paulatinamente y lo único que lo mueve es el amor, ¿verdad? A quién se dirige, qué le va a decir y cómo lo va a hacer llegar, ¿verdad? Entonces dice, una carta de Dios que no necesita de ti, porque Él es todo, pero sabe que tú necesitas de Él. Eso es lo más importante, ¿verdad? Darnos cuenta que los necesitados somos nosotros y que realmente somos, que es un don de Él que estemos aquí reunidos. Él nos convoca. Nuestro aporte es la disponibilidad. Nos disponemos a venir, a levantarnos temprano, a hacer muchas cosas que son importantes. No es que no sean importantes, ¿verdad? Pero ese es nuestro aporte. Pero es de parte de Él, su don, convocarnos, llamarnos, reunirnos y poner en nuestro corazón el deseo de conocernos, de conocerlos a Él, ¿verdad? Más. Entonces, todo el esfuerzo de la revelación es su amor, su infinito amor que tiene al ser humano, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, se fijan ustedes que cuando vamos a la celebración eucarística, se dice palabra de Dios. Ahí hay que ponerse en contexto. Por ejemplo, en la antigüedad se utilizaban en las obras de teatro máscaras, ¿verdad? Y se prestaba la voz al personaje. Y por eso se ponían las máscaras, porque no era la persona, sino era el personaje que iba a hablar, ¿verdad? Lo mismo pasa con las lecturas o con la proclamación del Evangelio. Estamos prestando la voz como canal, pero es Dios que está hablando a través de ese canal. Por eso nosotros tenemos que saber lo que estamos haciendo, porque no es solo leer, sino que entender es Dios que se está presentando a través de su mensaje, en este caso de su carta, y entonces está transmitiendo. Cuando uno le lee un mensaje o una carta a otra persona, pero uno conoce a la persona, no sé si a ustedes les ha tocado alguna vez leerle la carta a alguien que no sabe leer, ¿verdad? Pero que conocen a la persona que está escribiendo la carta. De alguna manera uno va entonando y va poniendo como habla esa persona porque le conoce, ¿verdad? Lo mismo pasa en este sentido cuando nosotros leemos. No es que estamos leyendo cualquier libro, no estamos leyendo cualquier cosa. Estamos pues prestándole la voz a Dios, que está transmitiendo un mensaje a través de nosotros, que somos un canal, y que va a depender mucho de la forma como nosotros lo leamos para que la otra persona lo capte, ¿verdad? Entonces, es una manera que lo único que quiere Dios al darnos su mensaje es
que lo conozcamos para ser felices, ¿verdad? Entonces, es prepararse para escuchar a Dios, para emprender el camino con Él, trazado por Él, porque nos ama, porque quiere que nosotros sepamos que Él nos ama y porque quiere que nosotros seamos felices. Básicamente, ese es como todo el contenido de la Sagrada Escritura, que Dios se da a conocer. Pero aquí les voy a dar desde ya una clave. Que la revelación plena, así como ya hablamos de la foto que se va revelado cuando ya sale la imagen completa, perfecta, del revelado perfecto, lo hace Jesús de Nazaret. Porque el Evangelio de Juan dice, a Dios nadie lo ha visto, solo su Hijo. Entonces, Él es el que revela exactamente quién es Dios y cómo es Dios. Y Él es el que le va a dar sentido a todo el Antiguo Testamento, que realmente nos va a ir revelando a ese Dios, pero como va siendo paulatinamente y como un instrumento humano, pues cada persona pues lo va a expresar. El lenguaje que va a utilizar para expresar esa experiencia de Dios va a ser con limitaciones de una cultura, con limitaciones de un lenguaje, con limitaciones de una costumbre, con muchas limitaciones, ¿verdad? Humanas. Pero la revelación de Dios es real y verdadera. Pero la forma como lo transmiten, ¿sí me captan lo que les digo? Entonces, ahí vamos viendo la importancia de lo que estamos haciendo en este estudio, ¿verdad? Y habíamos dicho la semana pasada del significado entonces de la Biblia, que es un conjunto de libros. Dijimos que era una pequeña biblioteca. Y ahí siguen escritos cómo están formados ese conjunto de libros, ¿verdad? 73 libros que están dentro de una pasta, digamos. Cada nombre es un libro. Génesis es un libro, Éxodo es un libro, cada uno es un libro. Entonces tenemos una pequeña biblioteca, la pasta sería como el encuadre, como el cuartito, ¿verdad? De una biblioteca. Entonces, y cada uno pues tiene el libro que habla sobre el tema. Si es Génesis, orígenes, ¿verdad? ¿Cómo llegó a ponerse por escrito, así como nosotros lo tenemos hoy? Pues por procesos muy largos, ¿verdad? Y obviamente que para tenerlo como lo tenemos hoy, tenemos que pasar al tiempo de la imprenta, que no fue más que el siglo XIX, ¿verdad? Y ya entonces lo tenemos en este tipo de hojas bond, y ya tenemos impreso, y ya llega en nuestro idioma, pero eso es apenas 2 siglos, hace 2 siglos, ¿verdad? Anteriormente pues era un proceso mucho más complicado. Pero lo que tenemos que tener claro, en todos estos 73 libros que entran en el canon, o entran como inspirados y revelados por Dios, ¿por qué? Porque son escritos por inspiración del Espíritu Santo. Tienen a Dios como autor principal. O sea que la iniciativa ha sido de Dios, de darse a conocer. La iniciativa de manifestarse. ¿Y todo por qué? Por amor. No hay otra razón. Por amor quiso darse a conocer, por amor se manifiesta, ¿verdad? Por lo tanto, Él es el autor principal. Y aquí ustedes se van a dar cuenta que tienen en la parte de abajo, dice Concilio Vaticano I. Ese fue 100 años antes de Vaticano II. Vaticano II fue en 1964 y terminó en 1968, y el primero fue en 1874, también o 67, algo así. Y entonces, cuando ustedes ven estas citas, es lo que hablamos al principio, que nosotros no solo tenemos la Biblia, sino tenemos los documentos de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia, porque aquí dice que tiene a Dios como autor y ha sido entregado a la Iglesia, o sea, a la comunidad. Iglesia quiere decir comunidad, eclesía, ¿verdad? Y entonces,
Pero aquí vamos viendo todo el proceso. Primero la palabra, que viene del nombre griego, de una ciudad fenicia, de cerca del Líbano, que era un puerto muy importante del Mediterráneo, y ahí había mucho comercio. Sobre todo el comercio del papiro, ¿verdad? Y aquí tienen ustedes algunos símbolos y la planta de donde sale el papel, y es el papiro. No sé si ustedes como Escuela de la Fe están ustedes informadas de que tenemos una Legionarios de Cristo que tiene ahorita la peregrinación desde Magdala. No la oímos. ¿La está viendo? Pues ahí les van presentando, como el padre Juan Solana va presentando justamente la planta del papiro en Egipto, y va presentando algunas escenas que nos van aclarando toda esta realidad, ¿verdad? Y acaba de empezó el miércoles de ceniza, y entonces todavía lo pueden ir viendo, está en YouTube, ustedes pueden ver peregrinación día 1, peregrinación día 2, porque ahí quedan, aunque lo tengan hoy, pueden irlo viendo de poquito. Y les va haciendo lo que les acabo de decir. Presenta el escenario histórico, luego el geográfico, y luego un poco reflexión desde el catecismo. ¿Cómo se llama el sacerdote? A la Biblia, el catecismo, la historia y todo eso, para que nosotros vayamos comprendiendo. Y esa es una bonita herramienta que les puede servir. ¿Cómo se llama el sacerdote? Entonces, aquí va todo el proceso, cómo llegó a ser el nombre de la Biblia. Entonces, de la ciudad pasó al producto. O sea, de la ciudad, que así se llamaba, el producto, o sea, lo que se fue escribiendo, porque ahí también se sembraba esa planta y se desarrollaba eso como comercio. Entonces, significa libro, ¿verdad? Pero ahora nosotros ya sabemos que como hay varios, de biblio, biblión, biblos, libro, pasó al plural, que es lo que estamos diciendo, varios libros, ¿verdad? Y de la iglesia primitiva, o sea, cuando está hablando de comunidades primitivas, está hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que cuando está Jesús, en el momento histórico de Jesús, antes de que se formaran las comunidades, lo único que existía era lo que hoy llamamos nosotros Antiguo Testamento, claramente. Jesús primero pues se presenta, luego entra en su ministerio público escoge a un grupo, luego van los discípulos, luego las multitudes, luego empiezan a formarse las comunidades. Todo va teniendo un proceso, ¿verdad? Entonces en la primitiva iglesia tenían otro nombre, ¿verdad? Libros santos. ¿Qué era lo que se llamaban libros santos? Todo lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Pentateuco, libros históricos, profetas, salmos. ¿verdad? Luego, del griego pasó al latín. Cuando nosotros oímos de que San Jerónimo, se fijan que quienes vamos a la iglesia, el mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia. Y se celebra el mes de la Biblia porque San Jerónimo fue el que tradujo la Biblia del griego al latín. Y esa Biblia que tradujo San Jerónimo se llamó la Vulgata. Porque estaba traducida al vulgo, o sea, para que lo comprendiera el pueblo. El vulgo es el pueblo. Por eso se llamó la Vulgata. Porque el griego, había un griego como muy filosófico, ¿verdad? De los griegos, muy especial, y otro muy popular. Entonces, de este griego especial se tradujo igual al latín del pueblo, igual pasaba un latín muy importante a otro. Y luego fue pasando a distintos idiomas. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que fijarnos en que una cosa es el idioma y otra cosa es el lenguaje. Porque el lenguaje es la manera como se va a transmitir el mensaje en el idioma. Eso es fácil de entender con ejemplos.
Todos hablamos el español, por decir así, ese es el idioma. Pero si ustedes se dan cuenta, hay un lenguaje diferente. Incluso en Guatemala, casi oriente y occidente, pues es el mismo español y todo, pero utilizan términos diversos. Ese es el lenguaje. Entonces tenemos que ir captando eso. Entonces la colección de libros sagrados de los judíos y de los cristianos se llama pues Sagrada Escritura, libros santos, palabra de Dios. Tiene también otros nombres. Por ejemplo, cuando se estudia en la universidad, se llama ciencias bíblicas, porque la teología es una ciencia. Y lo que está escribiéndose aquí es teología. Entonces tenemos ciencias bíblicas, Sagrada Escritura, libros santos, palabra de Dios. ¿Qué no es la Biblia? ¿Verdad? ¿Qué no es? Entonces, no es un solo libro. Pensar que es un solo libro, pues nos equivocamos. ¿Qué quiere decir que pensemos en un solo libro y que nos equivoquemos? Que vamos a leer de la primera hoja, continuo, no se puede, porque son varios libros. Y cuando nosotros compramos un libro en una biblioteca, generalmente nosotros vemos el título y leemos la parte de atrás. Y en la parte de atrás vemos de qué se trata ese libro. Y si nos llama la atención, pues vamos más y vemos la introducción, y hojeamos el índice, vemos algunas cosas antes de comprar el libro, pues exactamente igual. La Biblia tiene, cada libro tiene su introducción, ¿verdad, Miriam? Ya ella está impresionada porque vio toda la información que tiene su Biblia y dice, pues nunca la había leído, ¿verdad? Y ya se dio cuenta que cada libro tiene una introducción bastante grande y que cada perícopa se llama a un grupo de versículos, tiene su comentario bíblico. Generalmente este comentario bíblico es con letra muy chiquita, entonces casi nunca lo leemos, porque sentimos que difícil. Pero es muy importante que aunque sea compremos una lupa para leerlo, porque sí es importante leer el comentario que nos aclara lo que está escribiéndose como palabra de Dios. O sea, el comentario es eso, un comentario. ¿De qué? De la palabra de Dios escrita en el capítulo 1. Entonces, no es un solo libro. Ahí hay que ver todas las introducciones de los 73 libros, porque es una pequeña biblioteca. Aquí les ponen a ustedes los ejemplos de esa pequeña biblioteca. Esa pequeña biblioteca está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento tiene que ver con la palabra alianza. O sea, hay una antigua alianza y una nueva alianza. Al traducirlo a nuestro idioma, pues se le pone como testamento, porque realmente la alianza, la que Dios hace en el Sinaí, y eso está justamente con la peregrinación que les contaba hace un ratito, cómo esos esclavos que salen de Egipto por mano de Dios con el instrumento humano de Moisés. Moisés es un instrumento de Dios para liberar a estos esclavos que no son un pueblo, sino que justamente por la alianza en el Sinaí se vuelven pueblo. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Esa alianza, pues obviamente es un testamento, ¿verdad? Porque se va como delegando a las distintas generaciones, porque una alianza es un convenio entre dos partes. Está Dios y está ese grupo de gente. Entonces, si ese grupo de gente quiere ser un pueblo, va a ser un pueblo creado, formado y dirigido por Dios. Pero el pueblo lo tiene que aceptar, ¿verdad? Y de hecho en el Sinaí el pueblo lo acepta. Y Dios acepta que ellos van a ser su pueblo. Pero el problema es que como ellos van a ir itinerantes durante mucho tiempo en el desierto y luego van a entrar a la tierra de Canaán, resulta que se les va a olvidar ese convenio a ellos y a generaciones posteriores.
posteriores. Ese testamento o esa alianza se va delegando, ¿verdad? Entonces, de los posteriores tenemos por ejemplo, a Josué que dice, cuando ya van a entrar a la tierra prometida, ya han salido del desierto, van a entrar a la tierra prometida, dice Josué. Bueno, ahora veamos. Lo que es mi familia y yo, vamos a seguir a Yahvé. Pero ustedes deciden si quieren seguir con esta alianza. Y resulta que el pueblo dice que sí quiere seguir, pero la verdad es que no siguen, ¿verdad? Entonces, por eso los profetas, y por eso se vuelve tan largo el tema de la alianza, porque es estarle recordando al pueblo ese convenio que hizo en el Sinaí. Entonces, a toda esa parte de los profetas, de los libros históricos, se le va a llamar Antiguo Testamento, antigua alianza. No antigua porque sea vieja o porque ya no valga, sino que antigua porque se dio primera y porque va a ser renovada por Jesús, que es la nueva alianza o Nuevo Testamento, que es lo que tenemos aquí, que es la misma alianza, solo que renovada por Cristo. Ya Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, aquí tenemos un poquito como para tener la idea de que la alianza que Dios le propone a este grupo de gente es Dios y este grupo de gente. Este grupo de gente dice que si acepta, se convierte en un pueblo. Pero a través de toda la historia, pues va fallando. Era el pueblo. Entonces, la alianza siempre fue fiel Dios, siempre cumplió con lo prometido, no importaba si estos faltaban o no faltaban, siempre Él fue fiel, misericordioso, compasivo, siempre fue fiel. Por eso va a decir, lento a la ira y rico en misericordia. Bueno, la ira la vamos a ir entendiendo de otra manera, pero ahí literalmente dice eso. Pero bueno, tenemos a este Dios. Ahora, ante tanta negación y tanta incapacidad de responder a la alianza, vean ustedes qué bonito. Dios mismo se encarna en la persona de Jesús. Entonces la alianza ya es con un hombre, que es Jesús, porque es Dios verdadero y hombre verdadero. Pero Él va a ser totalmente obediente al Padre. Él va a estar totalmente confiado al Padre. Entonces vemos que esta alianza sí se lleva a cabo, porque Jesús va a representar a la humanidad como hombre y va a cumplir con la alianza presentada por Dios y va a ser renovada. Eso es teología, esa forma de enfocar una realidad histórica y hacerla accesible desde Dios, o sea, Teo, Dios, Logos, tratado. Entonces, este tratado, esta ciencia, nos lo va a hacer accesible al intelecto, a la razón, como diciendo, bueno, ¿por qué es antigua alianza y nueva alianza? La antigua no es porque no servía o porque era mala o porque es vieja, sino que se dio en un momento, pero la parte humana siempre claudicó. Entonces, tanto amó Dios al mundo, entonces se encarna en la persona de Jesús. Por eso el tema de la encarnación es tan importante, porque es Dios que entra en la historia humana haciéndose humano, no en apariencia, no, sino verdaderamente. Pablo dice, se despojó, se anonadó, dice. Jesús no vio como codicia el ser Dios, porque acuérdense que el miércoles de ceniza nos recordaron que somos polvo, que somos tierra, pero que quisimos ser como dioses. Ese es el problema, que queremos ser. Cuando queremos ser como dioses es que no queremos depender del Creador, queremos ser independientes, ¿verdad? Entonces, Jesús, al contrario, siendo Dios, no vio ese aspecto de su ser como codicioso, como ambicioso, sino, dice Pablo, se anonadó, ¿sí? Se hizo nada, porque se hizo humano. Disculpen, se fue un momento la conexión. ¿Ya están? ¿Ustedes la perdieron? Sí, yo te escucho bien. Yo escucho bien. Tienen cerrado el micrófono.
Está bien la conexión, ya volvió. ¿Me escuchan? Sí, Es que perfecto. fue la conexión con ustedes. Ya volvió la conexión, la escuchamos bien. Bueno, espero me estén escuchando. Sí, Sí, Y estén viendo la presentación que estoy haciendo. Y Sí, también se está grabando. sí, sí escuchamos. Un momentito. Ok. Entonces, luego estamos diciendo que al ponerse por escrito todas las tradiciones orales, al ponerse por escrito todas las tradiciones orales, necesariamente se entra a la literatura, pero la Biblia no es un libro de literatura. Hay narraciones, hay leyes, son géneros literarios, hay muchos géneros literarios que hay que tomar en cuenta, pero no es un libro de literatura. Hay que tomarlo en cuenta para entender el mensaje, pero no es un libro de literatura. Habla de historia, porque van a haber libros históricos que así se van a titular, pero no se trata de un libro de historia, ¿verdad? Y también pareciera que en momentos entra con elementos científicos, pero no es un libro de ciencia. Por ejemplo, cuando hablan de la evolución, que es una teoría científica, ¿verdad? O del ¿cómo se llama? Del Big Bang, que también es una teoría científica, pareciera que Génesis 1 y Génesis 2 contradicen esas teorías. Pero es que Génesis 1 y Génesis 2 son dos géneros literarios diferentes. Uno es un himno y el otro es una narración. Y los dos de forma diferente, porque Génesis 1 exalta el poder creador de Dios como lo hace todo un himno en la estructura de una semana, para fundamentar el descanso sabático. Es un himno. Es un himno, hay que leerlo como un himno, como algo que exalta el poder creador de Dios. Y lo único que está diciendo es que Dios ha creado todo y exalta ese poder creador. Ahora, cuando lo va diciendo día primero, día segundo, pues así es el himno. Es como con estrofas, exaltando que lo ha creado todo. Génesis 2 es una narración. Va describiendo cómo hizo utilizando un lenguaje antropomórfico, utilizando formas humanas para hablar de Dios, va diciendo cómo lo hizo. Pero ni el himno, ni la narración estuvo presente en ese momento, ni tampoco estamos presentes ni en el Big Bang, ni en el momento de la evolución. En este momento fue cuando el mono dejó de ser mono. No sabemos eso, no sabemos el momento, tampoco sabemos el momento, qué fue lo que explotó, cómo. Pues Génesis 1, que es himno, y Génesis 2, que es narración, tampoco están en ese momento. Pero lo que la ciencia no puede afirmar ni negar, que en el Big Bang esté Dios o que en la evolución esté Dios, la teología sí, porque parte de la fe. Y si Él es el creador de todo, y cómo lo hizo no sabemos, y cómo pasó no lo sabemos, solo sabemos que es creador de todo. Utiliza la forma literaria para ese lenguaje que estamos diciendo, utiliza esas formas, pero entonces nosotros tenemos que captar que lo que la ciencia no puede afirmar ni negar, nosotros sí podemos afirmar. ¿Por qué? Partimos de la fe, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ese criterio teológico. Es un criterio teológico, que en la Biblia hay ciencia, pero no es un libro de ciencia. Hay literatura, pero no es un libro de literatura. Hay geografía, pero no es un mapa geográfico, sino que nos ubica en determinados momentos. Y hay historia, pero no es un libro de historia, sino que tiene un criterio teológico, ¿verdad? O sea, es una interpretación de cómo Dios ha creado las cosas. Y en ese criterio teológico va desarrollada la historia de Israel. ¿Por qué? Pues porque la pedagogía de Dios utilizó, decir esa palabra,
utilizó a un personaje que no era de Israel, porque no existía Israel, sino que es Abraham, que era de Ur de Caldea, pagano. No dice el texto que fuera un gran pagano, ni el mejor pagano, ni nada, sino que simplemente era un pagano mayor de edad, que cuando está ya en Ur de Caldea muere su padre, ¿verdad? Y ante una circunstancia dolorosa en un periodo tribal de tribus nómadas, una tribu nómada, él era el patriarca, él experimenta del politeísmo al monoteísmo, de tener muchos dioses en Ur de Caldea, paganos, experimenta a un solo ser, ¿verdad? Y lo va experimentando progresivamente. Y así empieza entonces cómo se va desarrollando el monoteísmo en Abraham. Van a encontrar a veces fallas, a veces va a entrar su criterio politeísta, pero Dios mismo lo va a ir purificando, lo va a ir mejorando, porque acuérdense, el protagonista es Dios, ¿verdad? Entonces, vamos viendo cómo esa identidad monoteísta que se va encargando de Abraham, después de Isaac y después de Jacob, que Jacob es el que se cambia de nombre a Israel. Es un nieto de Abraham. Entonces, él que va a ser el padre de 12 hijos a través de 4 esposas. ¿Verdad? 2 esposas que eran hermanas y sus esclavas, porque una de ellas no podía tener hijos, Raquel, entonces le da la esclava, y de ellos salen las 12 tribus. Entonces, esas 12 tribus se quedan en Egipto porque por una hambruna van a buscar comida. Ahí encuentran a José, entra la historia de José, que es una historia muy bonita. Todo eso está en la peregrinación de ahorita, ¿verdad? Se quedan ahí durante mucho tiempo, 400 y pico de años. Y entonces, obviamente, pierden su identidad de Abraham, de Isaac, de Jacob, pierde porque pasan muchas generaciones. Y después de eso, pero Dios nunca ha perdido el tema de su promesa que le ha hecho a Abraham, y se presenta a Moisés como: yo soy el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. O sea, les devuelve otra vez la identidad, y así va pasando esa identidad encarnada ya en el monoteísmo, en personas, tiempo, lugares, situaciones concretas, y se va alimentando esa experiencia con ese ser único, monoteísta, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Todo muy claro, muchas Bueno, gracias. entonces el autor principal, Dios, ¿verdad? Pero tiene a Dios como autor en cuanto que las personas que escribieron inspiradas por el Espíritu Santo. Aquí habíamos dicho que se dieran cuenta que se utiliza una sigla de Vaticano II, que es una constitución apostólica que se llama Dei Verbum, y que el numeral es 11. Ese es Vaticano II. Pero el hombre, el ser humano, es un autor también, porque él va a utilizar su lenguaje, su idioma, sus circunstancias, su cultura, sus costumbres. Fíjense, como son 73 libros, pero no podemos decir que un libro fue escrito por una sola persona humana, sino que se recopilaron las tradiciones orales. El agiógrafo se va a llamar el que escribe. En tiempos de Jesús se va a llamar el escriba. Escribía. Ya vimos que esos manuscritos, si eran en papiro, ¿qué pasaba? Se deterioraban, se rompían, se borraban, la tinta era tinta de plantas, el papiro era también pergamino sensible. Entonces, todas esas circunstancias no evitan el que Dios esté inspirando todas esas realidades.
Entonces vemos que es palabra de Dios, pero escrita o transmitida primero oralmente en lenguaje humano, con el sentir del humano, porque antes se pensaba que el ser humano entraba como en un éxtasis, y que en ese éxtasis, pues Dios decía todo, y él solo escribía como autómata. Tanto los estudios, porque ya la Biblia que tiene Miriam, se van a fijar ustedes que dice revisada y aumentada. Quiere decir que constantemente se están revisando los escritos, no a nuestro criterio, sino que tal vez ustedes recordarán que aparecieron unos rollos en Qumran. Estos actualizaron muchos datos que ya estaban escritos y se van poniendo en la Biblia, no en el texto, sino en los comentarios. Por eso es importante los comentarios, porque ahí es donde va a ser aumentada. No en los capítulos ni en la palabra de Dios, sino en la comprensión de esa palabra. Entonces, ¿por qué tenemos que comprender ese lenguaje? ¿Verdad? Dice cosas de Dios con las palabras del hombre. Y al mismo tiempo, Dios revela su identidad, pero pasa una cosa muy importante. El ser humano descubre también su propia identidad. No es solo Dios que se da a conocer, sino al darse a conocer al hombre, el hombre descubre su realidad. Entonces, hay como dos descubrimientos simultáneos. Y entonces aquí está el ejemplo de la guitarra, ¿verdad? El instrumento. El ser humano es como un instrumento, ¿verdad? Lo hablábamos anteriormente, presta la boca, ¿verdad? Presta su voz para transmitir el mensaje. Pues igual, la palabra de Dios, ya que de él viene, es palabra del hombre porque surge de la inteligencia y de las manos humanas. Ven ustedes, por ejemplo, en la guitarra, pues sí, ahí está la guitarra que es el instrumento, pero el ser humano tiene que sacar la música de esa guitarra. Entonces entra esa capacidad humana para que logre todo transmitirse. Dios es el corazón como el corazón y el hombre como el instrumento. Dios es la sabiduría, la que la transmite a través del hombre es como una pedagogía, ¿verdad? Es una didáctica que se va utilizando. Y refleja el estilo y el carácter humano. Eso es importante. En la Biblia no se trata de que Dios se contradiga, porque primero decíamos el ejemplo, ¿verdad? Que vemos en Génesis 1 que Dios creó al ser humano y dice el himno que lo creó a imagen y semejanza suya y vio Dios que era muy bueno, ¿verdad? Todo lo anterior decía que era bueno, pero cuando creó al ser humano, hombre y mujer dice, ¿verdad? Macho y hembra lo creó. En el lenguaje original dice ish, isha, varón y varona. Es la traducción, ¿verdad? Exacto. Pero ya en nuestro idioma es, pues, hombre y mujer a imagen y semejanza suya. Eso lo vemos en el himno. Sin embargo, en Génesis 2 vemos que primero crea al hombre, después crea los animales, y que hasta que ve que el hombre está como que no muy contento, como que no está muy bien, vamos a hacerle algo mejor, y ya entra ven otra forma, pero es una narración, es una manera de decir lo mismo, que Dios lo ha creado, todo, ¿verdad? Y que creó al hombre, solo que en una forma es descriptiva, narrativa, imaginativa, y en el otro es himno, exalta. Pero luego en el capítulo 6 para el diluvio dice, y le pesó a Dios haber creado al hombre. Entonces no es que se contradiga, pero diga, y le pesó a Dios haber creado al hombre porque vio que era mal desde siempre, desde que es chiquito. Y si uno razona un poquito, dice, si él nos hizo, entonces, ¿qué pasó? ¿Nos hizo mal o qué pasó? Pero es el lenguaje, ¿verdad? Es el lenguaje. Esta es otra tradición, es otra manera de hablar, está utilizando formas humanas y está transmitiendo, está transmitiendo el mensaje de que nuestra maldad ha llegado a tal grado
que es como cuando nosotros decimos en un lenguaje figurado, ya me tenés hasta aquí, pero ¿qué es hasta aquí? Pues es que ya me rebasó, ¿verdad? Ya no sé ni cómo. Pues está poniendo esa característica en Dios, esa característica humana la está poniendo, es decir, nuestra condición humana ya llegó a extremos tan ilimitados que ya cansó a Dios. Pero ese no es el mensaje. Esa es una forma literaria y en esa forma literaria tenemos que encontrar el mensaje. Y el mensaje es que Dios al final hace un arco y pues no, ¿verdad? Él sigue fiel con la humanidad, pero la narración nos va diciendo en los primeros 11 capítulos que el ser humano que se separó de Dios ha sido como una bolita de nieve que empezó pequeña, pero que fue creciendo, 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 hasta ser la destrucción total, hasta llegar a Babel, que es el capítulo 11, donde ya nadie se entiende, porque estamos sin Dios. Y cuando estamos sin Dios, nuestro lenguaje es el ego, es yo primero, es yo dejar un nombre, dejar una identidad. Y lo que vamos viendo en la escritura es que Dios da todo. Dios da la identidad, Dios es el que se da, Dios provee, Dios es el que da a conocer. Toda la iniciativa es de él. Entonces, ese estilo y ese carácter humano, nosotros debemos descubrirlo en el texto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el comentario de pie de página. Ahí está eso. ¿Verdad? Sin ese comentario no podemos nosotros pues interpretar la Sagrada Escritura. Por eso es importantísimo el comentario de piedra. Pues no es que hay que comprarla, porque realmente yo no les pediría que la compraran, pero sí, porque hay hasta virtuales. Por ejemplo, la Jerusalén, ustedes la pueden encontrar virtual. Si la pueden leer ahí con los comentarios de pie de página, está perfecto. Está también la Biblia del Peregrino, que también tiene muchos comentarios bastantes, que es de Alfonso Shekel. Y también está la del pueblo, la de nuestro pueblo, que también tiene comentarios. O sea, si necesitamos comentarios, si pueden comprarlo es bueno, pero si no, hay otras Biblias virtuales que pueden ustedes tener. Entonces, en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres. Pero piensen, ¿cuántas personas humanas entraron en poner escrito eso? Cantidad. Si decimos que Génesis 1 es un himno sacerdotal, solo esa página ya es un autor que no sabemos quién es. Ya vemos que capítulo 2 es otra tradición oral, pues ahí hay otros autores. ¿Verdad? Entonces no podemos leer de continuidad Génesis como continuidad, Génesis 2, no lo podemos leer, sino que ahí lo van a ver ustedes en su Biblia, que son dos narraciones diferentes del inicio de la creación, narradas una como himno y otra como narración, pero las dos dicen lo mismo. Entonces, si las vamos a leer, tenemos que fijarnos que son dos formas literarias. Entonces, ahí entraron, solo ahí entraron ya muchas personas, pero Dios los ha elegido a todos. Y luego los que lo fueron escribiendo, pues ya fueron otros más. Y fueron cada quien utilizando sus propias facultades y medios, de manera que Dios, obrando en ellos, pues fueron escribiendo y también son autores verdaderos, ¿verdad? Y eso también está en Dei Verbum. Y fijarse en algo muy importante, que a pesar de la diversidad de los autores, de los estilos, de las épocas, el contenido de la Biblia es uno, ¿verdad? Entonces, por eso, si decimos es un libro, si entendemos que lo decimos desde que hay un solo contenido, que es la historia de la salvación, o sea, de cómo Dios salva a la humanidad desde el principio, que lo va haciendo en etapas y lo va haciendo con distintas personas y lo va a estar haciendo en procesos. Entonces, podemos decir, es un libro, porque lleva un solo mensaje, un solo contenido. Pero hay una gran diversidad de la forma como se habla de ese contenido, cómo se escribe de ese contenido y de ese mensaje. Entonces, podemos decir que es uno en el sentido de que
lleva ese mensaje único de la salvación inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, hay diversidad, o sea, no anula la diversidad. Aquí tienen ustedes al Espíritu Santo, que es el que inspira, ¿verdad? Y luego, la palabra de Dios, que es una, que no se desdice. Entonces, si Jesús dice que Dios es amor, ya se pueden ustedes fijar cuando en un texto vamos a encontrar que Dios está, pues, muy enojado, castigando, probando, como vengándose, que a veces vamos a encontrar esas palabras. O como que Dios está colérico, o como que Dios se arrepintió, o la ira de Dios. Esas palabras las vamos a encontrar ahí. Mucha gente la utiliza, por ejemplo, hoy dice la gente, es que Dios te está probando. Sin embargo, si ustedes leen a Santiago, dice, ¿y tendrá Dios necesidad de probar a alguien? Nadie diga que Dios prueba a nadie. ¿Cómo? Si nos conoce. Pero esa diversidad nosotros la tenemos que ir captando poquito a poquito en la medida que vamos entrando en los textos. Por eso dice, no se puede leer un texto aislado del resto. O sea, no puedo sacar un versículo y sacarlo del contexto. O sea, trae un contexto. Fíjense que, por ejemplo, los domingos o en misa se lee una perícopa, una parte. Pero si ustedes ponen atención, no es que se haya sacado, sino que viene correlativamente del domingo pasado, del domingo anterior. Lleva una continuidad. Pasa que ya se nos olvidó. Pero nosotros tendríamos que entrar en el contexto. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo se está leyendo? Si vamos a misa diario, pues lleva una continuidad más cercana, ¿verdad? Pero si vamos solo el domingo, pues lleva la continuidad del domingo anterior. Entonces, no se puede leer el texto aislado del resto. Y ese es un problema que tenemos muchas veces con otros movimientos cristianos. Y ellos se llaman fundamentalistas. Esto dice aquí y aquí dice, y si aquí dice y aquí es. O, por ejemplo, por otro lado, dice, esto no está en la Biblia. Entonces, si no está en la Biblia, no es cierto, no es revelado, no es dato revelado. El tema es que hay cosas que sí están en la Biblia, por ejemplo, la maternidad de María, por ejemplo, está en la Biblia, y entonces luego el magisterio de la Iglesia va reflexionando sobre el hecho de María, madre de Jesús, y obviamente pues de ahí sale que también sea madre de Dios, porque Jesús es Dios. Pero eso no está escrito así literalmente en la escritura. Eso lo va interpretando el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos una veneración especial a María, pues otros no están de acuerdo, otros movimientos cristianos, pero dicen, no está en la Biblia. Pero nosotros lo tenemos en la reflexión que va haciendo el magisterio de la iglesia, por eso necesitamos documentos de la iglesia. En el caso de Vaticano es documentos de la iglesia y en el caso de catecismo son documentos. Entonces, así no somos fundamentalistas, sino vamos interpretando según nos dice el magisterio. Y entonces aquí tienen ustedes ejemplos. Si tienen su Biblia, que tienen estos ejemplos, tienen contradicciones. A ver si ustedes pueden ahí leer tanto las que están virtualmente, que es más fácil que lean las de virtual porque así escuchan las de aquí, mientras que si ustedes leen, no escuchan ellas. Si alguien quiere leer, por favor. ¿Están por ahí? Sí, ver Éxodo Vicky, 20, Jackie, o alguien de ahí que quiera leer. ver Éxodo, No, su micrófono está apagado. según yo ya lo quité. Vamos a ver.
Tu micrófono está Ya, puesto. ahorita le quitó. Bueno, Pero ver fíjese que éxodo, no le oigo, no sé por qué. No Tal le vez me escucho. oye a mí, no sé si será. Ya que usted No sí me te, escucha. Yo nosotros escucho, sí, escucho, perfectamente. pero tú Pues no no sé escuchas. por qué no los escucho. Yo no las tengo apagadas aquí. Están abiertos, pero no les escucho. Éxodo 24, No sé 5 dice, cuál es el problema. no harás Ok. escultura ni imagen Bueno, alguna. entonces no, voy a ver de qué se No. trata el problema porque no las escucho y sí tienen No, ella el no nos escucha. micrófono abierto, pero no escucho ni a Vicky, ni a Jackie, ni iPad, ni iPhone parece que se salió. Ya no la tengo. Jackie, qué gusto Sí. verla. Gracias, Mire, gracias. pero no los escucho, no sé por qué aquí las estoy viendo que tienen el micrófono abierto, pero no las puedo escuchar. Bueno, les dejo que lean esas citas que tienen ahí, que las lean, por favor, que vean la contradicción y que tratemos de ubicarnos en el contexto. Eso lo vamos a dejar como trabajo. Y dentro de 8 días, si Dios no lo permite, ustedes lo comparten para ver en qué forma es que yo no los puedo escuchar. Y en todo caso, también tienen aquí el chat, donde dice chat, pueden escribir. Donde dice chat, pueden escribir. No sé si lo logran ver en su computadora. ¿a dónde me traes? Ahí pueden escribir si tienen algo que decir o algo que... Pero yo creo que es Yo termino en aquí la escuela de la clase fe. porque ya me toca entrar a la otra. Ya me toca conectarme en la otra. Así es que son las 11:08. Todavía nos quedaban los protagonistas, Dios y el hombre. Luego veíamos aquí el tema de Dios, cómo Dios crea al hombre, lo rescata después de la caída, le promete la salvación, lo salva con hechos concretos y ahí tenemos la historia de la salvación. Y el hombre que va respondiendo poquito a poco, y aquí tenemos lo que siempre le estamos diciendo de la peregrinación, ¿verdad? Aquí, todo eso, cómo se va dando ese acto de libertad, y vemos que toda la historia viene a ser como estos tejidos, ¿verdad? Pues relatados con dificultad, cómo se va tejiendo la historia, y muchas veces ponen ese ejemplo de que la historia la va escribiendo Dios, así como de arriba, como se ve un tejido de arriba, pero abajo somos nosotros, que se va viendo nudos y que no se ve bonito, ¿verdad? Entonces hay que ver la historia desde Dios para tener esperanza. Aquí tenemos distintas imágenes que se van desarrollando a través de la historia. Es todo un proceso, ¿verdad? A ver, aquí alguien me escribió en el chat. Pues muchas gracias, muchas gracias. Y sí repetí la clase número 1 porque vinieron nuevas personas. Entonces quise, para las que ya habían escuchado algo parecido, pues como algo especial para ustedes y algunas otras personas que entraron y que estaban malitas, pues darles la primera clase un poquito diferente, pero nuevamente. Así es que las espero, si Dios lo permite, la próxima semana. Nos quedamos en esta parte de proceso. Juro que no voy a volver a repetir, continuaré aquí. Y muchas gracias entonces, que pasen feliz fin de semana. Gracias. Gracias. Adiós. Pero,